Ticamon Shahunkolbebil, Tochtbikulbiliol Mam, Tikulbilio Tuspashil, Ambia Cristina Bail, Axnaxal Kinetic Kiolmam, Tohab Ilu, Machinabunane Kukil, Axnaxal, Tectanum Tecohla, Ersiwiltea, Team Il Halo, Atoyet Tohun Hasnaxbil, Tecohbil, Te Chetalbijo, Tectanum Tecohla, Tukil Axnaxal, María Carmelita y Sara Vázquez. Salchik van sentun teshiek ita kiaglab qchman tun hunskach atbi atulbil qoqikayin un colbel keye doch ambil al. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la numeración maya. Para poder comprender este sistema vamos a trabajar con 3 símbolos. Estos son los 3 que vamos a utilizar en este sistema. Empezamos con el primer símbolo, que es la concha, ¿sí? La concha tiene un valor de 0. Muy bien, tiene un valor de 0. El siguiente símbolo es el punto, ¿sí? ¿Cuál es el valor del punto? 1. Muy bien. Y el tercer símbolo es la línea, que tiene un valor de 5. Muy bien. Ahora, para poder comprender este sistema o poder escribir cantidades más grandes, vamos a utilizar estas casillas, ¿sí? La primera o el primer nivel de nuestra casilla tiene un valor de 1. El segundo nivel tiene el valor de 20. Y el tercer nivel tiene un valor de 400. Muy bien, para poder ponerlo en práctica, vamos a ver unos ejemplos y empezamos con el ejemplo número 1. Ahora vamos a anotar el ejemplo del número 28. ¿Cómo puedo escribir el número 28 en numeración maya? ¿Será que utilizo una casilla o 2 casillas? 2 casillas. Muy bien. ¿Qué símbolo voy a colocar en el segundo nivel de mi casilla? Un punto. ¿Cuánto equivale este punto? 20 en el segundo nivel. 20. 20 por 1. 20. Muy bien. Para llegar a 28, ¿cuánto nos hace falta? 8. Esto equivale en numeración maya, una línea y 3 puntos. Y esto equivale a 1 por 8 es igual a 8. Si sumamos 20 más 8, ¿cuánto es? 28. Muy bien. Nos pasamos con el ejemplo número 2. Muy bien. Si quiero anotar la cantidad de 210, ¿cómo anoto la cantidad de 210? Utilizo la casilla. 2 casillas, 2 líneas en el segundo nivel y 2 líneas en el primer nivel. ¿Este equivale a 20? ¿20 por cuánto coloco allí? 10. Por 10, muy bien, Navy. Esto equivale a, ¿cuánto equivale esto, Anthony? 20 por 10. 200, muy bien, 200. Y en la parte del primer nivel, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto? 10. 10 por 1 o 1 por 10. 10. Si sumamos esta cantidad, Mateo, ¿cuánto nos da? 200 más 10. 210, gracias. 210. Estos son nuestros 2 ejemplos de la numeración maya. ¿Estamos? Muy bien, para poder comprender más este tema, vamos a la parte de la práctica. Y vamos a trabajar con nuestro material, que tenemos ahí nuestra hojita, nuestras tapitas, y tenemos las hojitas para poder representar los símbolos. Muy bien, para poder comprender el sistema de numeración maya, vamos a jugar con este juego de la pirinola. Yo lo voy a girar y usted me lo va a representar. Cada tapita, la primera tapita vale 1, ¿sí? Esta tapita. Los palitos valen 5. Y la hojita tiene un valor de 0. ¿Estamos?
Y las casillas, como hemos visto en los ejemplos, este tiene un valor de 1, 20 y 400. Muy bien, voy a girar la pirinola y usted va a observar qué cantidad. Tenemos la cantidad de 20. ¿Cómo podemos representar 20 en numeración maya? ¿Solo usamos una tapita o usamos la hojita también? Usamos la hojita. Muy bien, esa sería la representación del número 20 en numeración maya. Estamos con el grupo número 1. Muy bien, continuando con la actividad, voy a girar nuevamente esta pirinola. Ahora estamos con el grupo 2 y vamos a girar la pirinola y representamos la cantidad. Tenemos la cantidad de 281. Muy bien, tenemos dos liñitas, estas dos liñitas, cada línea equivale a 100, 200, 220, 240, 260, 280, 81. Muy bien, todos tenemos esa representación. Muy bien, continuando con el grupo número 3, voy a girar nuevamente esta pirinola y la cantidad que salga es la cantidad que vamos a representar. Tenemos la cantidad de 100. 100, ¿cómo sería la cantidad de 100 en numeración maya? Muy bien, utilizamos una liñita. ¿Cuánto equivale esta línea? 100. ¿Y la hojita? 0. 0. Muy bien, esta sería la representación del número 100 en numeración maya. Muy bien, terminamos con esta actividad con el grupo número 4 y voy a girar la pirinola para que usted pueda observar qué cantidad poder representar en numeración maya. Tenemos la cantidad de 47. ¿Cómo se representa la cantidad de 47? Recordemos que las tapitas equivalen 20 en la segunda casilla. Como tenemos la cantidad de 47, 20, 40, 45, 46, 47. Muy bien, así se representa la cantidad de 47 en numeración maya. Así culminamos este tema. Muchas gracias, niños, por su participación. Un fuerte aplauso para ustedes porque lo hicieron muy bien y representaron bien las cantidades.